Bueno, para terminar esta parte entonces del neumotórax, que es la otra alteración grande que le da al espacio pleural. Entonces recordemos que el neumotórax pues depende del tamaño, la clínica que va a dar y los hallazgos que van a dar. Pero en teoría el neumotórax pudiera uno preguntarse, ¿y los gases arteriales cómo me los va a dejar? Esto alterará la presión arterial de O2. Esto de pronto subirá la de CO2. Esos interrogantes los pone uno en consideración. Una neumotórax generalmente es una enfermedad aguda y toda enfermedad aguda que compromete el pulmón o la pleura es, dependiendo del tamaño, un desafío para el intercambio de gases. Obviamente, cuando usted tiene un pedazo de pulmón, supongamos que hay un neumotórax acá y hay un pedazo de pulmón comprometido y hay una disminución en el tamaño de un pulmón, eso se va a comportar como una zona mal ventilada y en la cual usted tiene una perfusión a una zona que no va a ser de buena ventilación. El resto del pulmón tratará de compensar. Inicialmente los quimiorreceptores periféricos van a detectar ese mal intercambio de gases que se va a manifestar más que todo inicialmente por una hipoxemia. Pero si no hay mucho de compromiso del pulmón marcado, sino que es un neumotórax, póngale hasta el 50%, si usted tiene una buena capacidad ventilatoria por el resto del pulmón que le queda bueno, el paciente puede iniciar y hacer una hipocapnia, es decir, hiperventila, y al hiperventilar está disminuyendo la presión arterial de CO2 y arterial de O2, que recuerden que esta es la fórmula para averiguar eso. Esta es la producción de CO2 y esta es la ventilación alveolar. Esta ventilación tan alta tumba la presión arterial de CO2. Lo que no logra mejorar, pues no logra corregir el problema que yo tengo con la hipoxemia. Por la hipercapnia la evito e incluso puedo dejarlo hipocápnico. Si el compromiso es más grande, esto llegará a estar eucápnico, o si el paciente ya se empieza a presentar fatiga, pues entonces el paciente no solo va transformándose en un cuadro que una hipocapnia pasa a una PaCO normal y después pasa, cuando se fatiga más, a una PaCO2 aumentada. Entonces, hipocapnia, esto es eucapnia, esto es una hipercapnia. Esto en otros términos, esto es un pH que, dado por la ecuación de Henderson, nos daría lo siguiente: bicarbonato sobre 0.03 por PaCO2. Esto daría una alcalosis respiratoria. Esto daría un pH normal. Correcto. Esto nos daría todo lo contrario. Nos daría una acidosis de tipo respiratorio, que sería una indicación de que el paciente ya está fatigado. O en un caso tal de que el compromiso pulmonar es tan grande que el pulmón sano no logra compensar. Pero este cuadro que le presenta un neumotórax agudo se le presenta también a un cuadro agudo pulmonar de una neumonía, de una crisis asmática, de un ataque de bronquiolitis. O sea, es un criterio general que siempre se va a presentar en este tipo de neumopatías en los que hay compromiso del pulmón o de la pared del tórax o del espacio pleural, en este caso de la pleura. Bueno, la explicación de que por qué si menos del 15% del neumotórax a veces lo dejan que se reabsorba espontáneamente, uno tiene que partir con que el espacio pleural, este espacio pleural que nosotros dibujamos, tenga aquí una presión de 755 a 758 milímetros de mercurio. Es ligeramente una presión subatmosférica. La sangre venosa mixta,
que viene, va a estar acá en el espacio, en esta pleura parietal o en la visceral, pongámoslo acá pues. Ahí en esta linecita ahí debe haber un capilar y ahí debe haber sangre venosa mixta. La sangre venosa mixta tiene una pre-O2 de 40 milímetros de mercurio, eso ya lo hemos visto. Tiene una presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Tiene una presión de nitrógeno de 573 milímetros de mercurio. Y una presión de vapor de agua de 47. Eso nos va a dar a nosotros un total de una presión ligeramente menor que la arterial. Eso nos va a dar a nosotros una presión más o menos de 706 milímetros de mercurio y por eso uno trata de con esta manera de razonar, de explicar por qué algunas veces esto se puede reabsorber solito. Si esta presión nos diera, por ejemplo, 706, que es lo que da esta suma, querría decir que esta, que está en el espacio pleural acá, y aquí está el capilar, este tiene 755, 758, que sería el espacio pleural, aquí es donde está el neumotórax, este es el capilar. Este capilar tendría 706, entonces siempre hay un gradiente favoreciendo el paso de aire de acá hacia acá. Lo que pasa es que lo que no es muy bien visto es que la presión de este espacio, de este nitrógeno acá, no es demasiado mayor que esta de acá, porque este es como es aire que viene de la atmósfera, ¿correcto? Y este nitrógeno no es demasiado más que este. Entonces, una estrategia que simplemente hacen para acelerar el periodo de reabsorción es suministrar O2 al 100%, es decir, una fracción inspiratoria de O2 del 1, o que equivale a decir una fracción inspiratoria de oxígeno del 100%. ¿Qué quiere entonces esto decir? Que eso va a favorecer la siguiente relación. Al meter uno acá, oxígeno al 100%, el alvéolo que normalmente tiene una presión alveolar, póngale de 100, una presión alveolar de CO2 de 40, una presión de nitrógeno de 573, por decir algo, y una presión de vapor de agua de 47. Entonces lo que vamos a hacer con esto es, como no estamos entrando un nuevo nitrógeno, este nitrógeno obviamente va a ir desapareciendo de acá o va disminuyendo su valor. Y ese nitrógeno es el que yo voy a ofrecer para que al pasar por la sangre venga como una presión de nitrógeno disminuida a este capilar. Y además, uno creería que por tener oxígeno al 100%, que me va a subir esto mucho, esto va a llegar a perjudicarme porque me botaría oxígeno al neumotórax. No, porque al pasar por los capilares del pulmón, antes de llegar a la pleura, y todo eso se gasta en los capilares el oxígeno, y ya en la parte venosa, que es lo que va a recibir acá el neumotórax, va a encontrar una concentración de oxígeno bajita, un nitrógeno que prácticamente se lavó, entonces sigue pasando más rápido porque ya no solo sigue manteniéndose el gradiente de oxígeno, sino que el nitrógeno se aumentó porque aquí hay mucho nitrógeno y aquí ya va a haber muy poquito, y entonces bota aire para acá, y al botar aire para acá por Boyle el espacio se estrecha, y el espacio se estrecha para seguir manteniendo una presión de 755 a 758 y seguir manteniendo un gradiente de presión adecuado hasta que llega un momento dado en que el neumotórax, como en su totalidad, llega totalmente a reabsorberse. Entonces no hay que quedar en confusión. Al suministrar FIO2, obviamente esta presión alveolar de O2 sube a 600 y pico. La de nitrógeno empieza a caer muy bajo, pero 600 y pico de alveolar de O2 se va a manifestar en una presión a nivel capilar que se va a empezar a gastar ese oxígeno como cualquier
capilar que tiene que ir a suministrar oxígeno a los tejidos, y cuando llega otra vez por el lado, ya saliendo del capilar para el lado venoso, entonces ese valor es bajo y se sigue manteniendo la diferencia de presión con respecto a lo que haya en las motoras, que es aproximadamente 159. Entonces esto queda muy cerquita a 100 también, y no hay tanto problema en decir de que se vaya a dañar de pronto el gradiente. Entonces, lo importante de este concepto del FiO2 es que de todas maneras, sin FiO2, pues esto teóricamente era capaz o sería capaz de reabsorberse. Lo único que nosotros estamos haciendo con esta maniobra es acelerando un proceso de reabsorción para que sea mucho más veloz y que nos facilite a nosotros estar un poquito más tranquilos con la celeridad en cuanto a la recuperación del paciente. Con esto y así culminamos todo lo que es nuestro bloque de pleura. Fue bastante bien explicado las cosas generales que ustedes necesitan como médicos generales. Hay muchos detalles ya de filigrana que van a necesitar después ver para clínica, que ustedes lo van a complementar en sus estudios posteriores.